Vamos a leer del 1 en adelante. Y seguimos, hermanos, en nuestra serie Caminando como Jesucristo, Caminando como Jesús. Y estamos en la carta a los Corintios que Pablo les envió, una de las cartas de muchas que Pablo les envió. Solo tenemos dos nosotros, me imagino que hubo más, y hay evidencia en las escrituras de Pablo de que hubo más cartas, porque los corintios, eran como nosotros, ¿verdad? A veces entendemos, a veces no. Nos aferramos a nuestra forma y estilo de vida y nos desviamos a veces de lo que la palabra nos enseña, y Pablo estaba constantemente escribiéndole a las iglesias para recordarles y ayudarlos y guiarlos de lo que la palabra debería de significar en sus vidas. Y vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 en adelante. Esta vez voy a leer de la Reina Valera, y dice así, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y vamos a leer el 11 también, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Pablo era uno de los apóstoles, fue uno de los apóstoles más controversiales. Pablo tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo cara a cara, cuando él iba en camino a un lugar en el cual iba a recibir unas cartas que le iban a permitir echar a los cristianos de ese entonces en la cárcel, ser golpeados y ser encarcelados. Iba él en rumbo a pedir permiso a hacerle el mal a los hijos de Dios, porque él se burlaba de ellos, los atrapaba y los golpeaba y los entregaba a los líderes de ese entonces, porque estaban predicando Jesucristo. Y Pablo era una persona completamente religiosa en lo que él creía, en sus creencias judías. Entonces él estaba aferrado a lo que él creía y pensaba que los que seguían a Jesucristo estaban mal y estaban haciendo lo incorrecto y predicando otra cosa que no era la verdad. En ese camino, Jesucristo se le pone enfrente, se le aparece y le pregunta: Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Y la mayoría de nosotros sabe, Pablo ahí se arrepiente, se convierte al Señor, pasa un tiempo, se le va la vista, pasa un tiempo y Pablo empieza a servir al Señor. Pablo era una persona que, de acuerdo a muchas reglas que tenemos en la iglesia hoy en día, Pablo no podía servir al Señor, porque Pablo era una persona mala antes de conocer a Jesucristo. Pablo era una persona que se burlaba del evangelio, que se burlaba de los seguidores de Cristo, una persona que perseguía, una persona que tenía odio en su corazón,
Una persona que estaba amargado por su misma religión. Estaba amargado por todo lo que la vida le había enseñado. Y Pablo, en su forma de pensar, él creía que estaba bien en lo que estaba haciendo. Él creía que él creció en la verdad y que estaba mal que los demás siguieran esta nueva teoría de Jesucristo y que él tenía que hacer algo al respecto. Y por eso la agarra en contra de los seguidores de Jesús y los empieza a perseguir y los empieza a entregar. Él fue testigo de la muerte de Esteban y no hizo nada al respecto. Él estuvo de acuerdo con esa situación. Entonces Pablo entiende su pecado. Pablo entiende la forma en la que él vivía. Pablo entiende qué tan falto estaba él de Dios, qué tanto necesitaba él conocer la misericordia de Jesucristo. Para él la misericordia y la gracia eran palabras nuevas. Pablo no las conocía. Pablo no conocía lo que significaba hacer el mal y que fueras perdonado por todo el mal que hiciste. Él no entendía ese concepto. Jesucristo se lo presenta y le dice: Pablo, deja de perseguirme, ahora ve y alcanza a muchos para mí. Ahora quiero que entendamos esto, porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia similar a la de Pablo? Ahora no se nos ha aparecido el Señor Jesucristo físicamente, pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia similar a la de Pablo en el aspecto de que usted y yo sabemos que no había nada, ni hay nada bueno dentro de nosotros que el Señor Jesucristo pueda usar? Pablo era una persona que no tenía absolutamente nada bueno que el Señor Jesucristo pudiera usar en él, así siendo Pablo con sus propias fuerzas. Nosotros, fuera del Señor Jesucristo, no tenemos muchas cosas buenas que contar acerca de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un pasado medio vergonzoso que a veces no nos gusta contar? Yo voy a ser el primero que levanta la mano. Y los demás, bueno, son perfectos. Gloria a Dios, Dios me los bendiga. ¿Qué hacen aquí? Bueno, si son perfectos y el Señor ya se los hubiera llevado. Se llevó a Enoc. Que no se los lleve a ustedes. Claro que todos tenemos un pasado del cual no estamos muy contentos. Ahora, muchos dicen: bueno, es que yo no mato, yo no robo, pero sí tiene rencor, sí dice malas palabras, sí tiene envidia, sí es celoso. Hay cosas que nos alejan de la gloria de Dios, de la presencia del Señor Jesús. Cosas de las cuales yo no estoy orgulloso que hice en el pasado. Y cuando yo me veo en el camino que yo llevaba, yo puedo decir: en mí no existía nada bueno para servir al Señor Jesucristo. No había nada bueno en mí. Pero Pablo empieza esta parte de su carta explicándole a la iglesia el propósito del evangelio. Y les dice: hermanos, les declaro, hermanos, el evangelio que les he estado predicando, el cual recibiste de la manera que él recibió. Dice que cada uno de nosotros, si retenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, dice, son salvos. Nos empieza Pablo explicando la salvación. La salvación existe para aquellos que retienen la palabra del Señor Jesús en su corazón. Y bueno, dice uno: bueno, ¿y qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra de Dios? Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Las buenas noticias son estas: yo era una persona predestinada a la condenación eterna por mi pecado, por lo que yo hice, por lo que yo tenía en mi corazón, por la falta de Dios en mi vida. Pero ante este camino, este rumbo que yo llevaba, igual que Pablo iba directito para allá como yo. Pero la palabra dice y nos enseña que Cristo murió por todos esos pecados que yo cometí. Él pagó el precio. ¿A cuántos de ustedes les han perdonado un ticket en la corte? A ver, levanten la mano. En primeras, ¿por qué andan agarrando tickets? No, no es cierto, ya a mí me han dado un montón. Una vez yo fui a la corte y
debía un ticket de $350 porque fue una tontería, ¿verdad? No traía una luz del freno. Y ya ve que le dicen, arréglala, llévala a la policía, que te firmen y vas para allá, $25. Pues arreglé la luz, pero jamás fui a que me lo firmaran. Y cuando me llegó la otra notificación que tenía que ir a corte, como ya había pasado como 6 meses de la fecha y no me presenté y no sabían si vivía o moría, cuando llego allá me dice el juez, no, pues cuando llego a ver la lista ya debía yo 300, creo que 325, 350, más de 300 es lo que debía. Y dije, Dios mío, por irresponsable, ya no van a ser 25, ahora son 300 y tantos. Y empecé a preocuparme y dije, tengo que ver al juez. Pedí a ver al juez y lo pasan a uno, ¿verdad? Y uno se avienta todos los casos de los demás, ¿verdad? Es entretenido ahí, uno está, ay, mira ese, y ahí uno se empieza a ver cómo uno por sus propios errores está ahí. Cuando me toca a mí llegar al juez, dice el juez, ¿por qué no pagaste? Y que no, oh, sí arreglé la luz. Ok, pero tenías que haberlo firmado. Y me dice, ¿cuántos años llevas con la licencia? Le digo, ya muchos años. Dice, entonces no tienes excusa, sabes cómo funciona el sistema. Me agarró, ¿verdad? Me enredó ahí solito. Y le dije, sí sé cómo funciona el sistema. La verdad fue irresponsabilidad mía, se me olvidó. Y no tengo excusa, pues, pero quiero ver que si me puedes bajar aunque sea un poquito la sentencia. $300 es mucho dinero. No habrá forma de que podamos negociar. Y me dice, ¿arreglaste la luz? Sí. ¿Traes el ticket firmado? Sí. A ver, ya le pasa el policía, el sheriff que está ahí, le enseña el ticket. Me dice, ok, está bien. Le puso una estampilla y dice, vete. Y le dije, ¿ya estuvo? Sí, ya vete. Agarré mi ticket así como que uno dudando, ¿verdad? Como que lo agarro y, ok, como que me quiere atrapar en algo, ¿verdad? Algo. Y le digo, ¿en serio? Me dice, ya vete. Ok, agarré mi ticket y me salí. Me lo perdonaron. Salí contento. Sale uno como que, wow, se siente uno bien suave de que te perdonaron algo que tú hiciste, que tenías que pagar, pero alguien presentó misericordia y te lo perdonó. ¿Cómo se siente uno cuando le perdonan un ticket? Hermoso, ¿verdad? Dices, wow, ya no voy a... Y agarras y sales y prendes el carro y manejas bien, como adecuado, porque no quieres volver a cometer el error, porque te acaban de perdonar algo que tú hiciste. Salí, revisé mis luces y andaba manejando, pero excelente. El gusto me duró como 2 días, pero bueno, manejé excelente. Pablo dice que todos nuestros pecados, los cuales usted y yo teníamos que pagar, Cristo murió por ellos y los pagó. Absolutamente todos. El que cometiste hoy, o cometimos hoy, el que cometimos ayer, el que cometimos hace 10 años, Él murió por esos pecados. Y dice, y fue sepultado para resucitar al tercer día, como las escrituras lo decían que iba a pasar. Y dice Pablo, y después de ahí que resucitó, se le apareció y empieza con una lista. Pero me interesa la forma en la que Pablo lo hace. Empieza con una lista de todos los personajes a los cuales Jesucristo se les apareció, y él se pone hasta el último. Él se pone hasta el último y dice, y después de que Jesucristo se le apareció a Cefas y a los apóstoles y a más de 500 y anduvo por aquí y por allá, dice, después de todo eso, dice, y al último de todos, como a un abortivo. Dice, a una persona a la cual no merecía la misericordia ni la gracia de Dios, se me apareció a mí. Las palabras que Pablo expresa son palabras de gratitud. De gratitud porque él conocía cómo era su vida, quién era él, quién fue Pablo. Y él entendía un concepto que muchos hijos de Dios no entendemos hoy en día. Y es el concepto de la gracia. Y les voy a decir por qué no conocemos el concepto de la gracia. No conocemos el concepto de la gracia porque somos los primeros en guardar rencor contra alguien que nos falla. No conocemos el concepto de la gracia porque somos los últimos en perdonar a aquellos que nos fallan.
No conocemos el concepto de la gracia